¿Sabías que Japón debe más del doble de lo que produce? Japón es una de las naciones más avanzadas, prósperas y abundantes en cuanto a educación, seguridad y tecnología. Es un país con una gran historia y cultura. No obstante, Japón a lo largo de los años ha acumulado un gran problema, y es que es el país más endeudado del mundo con respecto a su Producto Interno Bruto, con una deuda de más del 260%. Esto quiere decir que la nación debe 2.6 veces más de lo que produce anualmente. Eso es como si tú ganaras 20.000 pesos al mes y te gastaras 52.000 pesos. Se trata de una situación sumamente preocupante, ya que a la larga no es sostenible. La población japonesa, además, está en envejecimiento. Dicho de otra forma, cada vez tienen menos hijos. Si cada vez hay menos hijos, esto supone mayores gastos en el sistema de salud y menor contribución al Producto Interno Bruto, con lo que los impuestos aumentan y la masa poblacional trabajadora pierde poder adquisitivo. ¿Cómo es posible que una nación tan avanzada se haya endeudado tanto? ¿Cuáles fueron los factores que la llevaron a esta situación? Y sobre todo, ¿podría Japón hacer algo al respecto? En este video responderemos a estas preguntas y entenderemos cómo una nación tan avanzada llegó a acumular una deuda insostenible. Así que si te está gustando, por favor considera suscribirte al canal y compartirlo. Hola y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. Como mencionamos al inicio, Japón destaca como uno de los países más avanzados en cuanto a educación, seguridad y tecnología. No obstante, no siempre fue así. Gran parte de su historia antes del siglo XIX se caracterizaba por la pobreza extrema. Japón estaba gobernado por un sistema feudal de estricto control político y económico que limitaba la movilidad social. Japón realmente inició su crecimiento a partir del año 1950, cuando después de ser una nación devastada por la Segunda Guerra Mundial, llegó a ser una de las principales economías del mundo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó un rápido crecimiento económico, conocido como el milagro económico japonés. Durante este tiempo, Japón incluso se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos. Sin embargo, entre 1980 y 1990, la nación experimentó serias dificultades, las cuales empiezan a explicar por qué es que tiene una deuda de más del 260% con respecto a su Producto Interno Bruto. De hecho, a esa década se le llama la década perdida, y hay 4 desafíos importantes: burbuja financiera, crisis bancaria, deflación y la devaluación del dólar. Lo primero que debía hacer Japón para salir de la ruina de la guerra era estimular a su economía. Para esto, la nación aplicó una serie de medidas como fácil acceso a créditos y activos. Estas medidas, si bien hicieron que Japón creciera, ocasionaron que su deuda creciera del 55.3% al 72.5%, tan solo entre 1981 y 1987. Esto ocasionó una burbuja crediticia y en el mercado de valores. De hecho, para que te des una idea, el índice Nikkei, que es el más popular del mercado japonés con 225 activos, incrementó su valor entre 1980 y 1990 en 5 veces, pasando de 6.800 a más de 37.000. Dicho de otra forma, el índice subió a una tasa promedio anual del 17% a lo largo de 10 años. Algo impresionante pero insostenible si consideramos que entre esos mismos años el Producto Interno Bruto se triplicó, pasando de 1.127.88 a 3.134.000 millones de dólares. Es decir, la economía no crecía al mismo ritmo al cual se estaba valorizando. Ante esta situación y para tratar de frenar la burbuja financiera, el Banco de Japón empezó a subir las tasas de intereses. Al subir las tasas de intereses, pedir crédito es más caro, por lo que los préstamos se reducen, así como también las inversiones, y por lo tanto el consumo también cae, con lo cual la economía se estabiliza. Esto, sin embargo, ocasionó una de las peores crisis económicas de Japón. 5 millones de personas perdieron su empleo y otros que antes eran ejecutivos exitosos se vieron forzados a trabajar en tiendas de conveniencia y como taxistas. La tasa de desempleo se disparó del 2 a más del 5% entre 1989 y el 2003, y como puedes ver en esta gráfica, las ganancias de los bancos japoneses se redujeron considerablemente entre 1980 y 1994. Luego, estos dos eventos ocasionaron deflación, es decir, la disminución generalizada de los precios, lo cual afectó a la economía porque redujo el consumo. Los ciudadanos, al ver que los precios bajaban, posponían sus compras esperando precios más bajos en el futuro. Y finalmente, la cuarta razón que explica por qué Japón está tan endeudado es el debilitamiento del dólar. Y quizá te preguntes ¿por qué? Para explicar esto, veamos esta gráfica que refleja el valor del dólar. A mayor valor, el dólar es más caro. Como puedes ver cómo a mediados de 1980 el valor de este índice era de 92 puntos. Sin embargo, por diversos factores, este valor se disparó hasta 128 puntos en febrero de 1985. Cuando el valor de una moneda se aprecia mucho, esto no necesariamente implica
significa buenas noticias, porque quiere decir que todos los productos exportados del país en el cual se revalorizó la moneda son más caros que los de los otros países, por lo que el país en cuestión puede perder competitividad en los mercados internacionales. Cuando el valor de la moneda incrementa, entonces los productos que exporta se hacen más caros con respecto a los demás. Esto ocasiona que las empresas del país en cuestión tengan dificultades para competir con las empresas extranjeras, porque esas empresas tienen productos con menor precio para el consumidor. Cuando esto empezó a suceder, varias empresas en Estados Unidos como IBM y Caterpillar se fueron al Congreso para tratar de hacer presión y que ellos devaluaran la moneda, con lo cual sus productos volverían a ser competitivos en el ámbito internacional. Como ya vimos, una moneda fuerte hace que los productos que llegaban del extranjero fueran más baratos que los producidos a nivel nacional, con lo que obviamente se afectaban las ganancias de las empresas nacionales. Todo esto llevó al llamado Acuerdo de Plaza, el cual se dio en Nueva York precisamente en 1985, cuando el dólar llegó a valores máximos. Este acuerdo se celebró entre Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, y el objetivo era precisamente depreciar el valor del dólar con respecto a las monedas de esos países antes mencionados. De esta forma se suponía que se corregirían cualquier imbalance en la economía. Esta decisión de devaluar la moneda la podemos ver en la gráfica del valor del dólar. Puedes ver que entre 1985 y 1988 el valor del dólar se redujo en más del 30% tan solo en 3 años. Este efecto fue bastante apreciable también en Japón. Antes del acuerdo, un dólar equivalía a 261 yenes y para 1988 un dólar solo equivalía a 126 yenes. El valor del yen prácticamente se disparó. Esto fue bueno para Estados Unidos con respecto a su competitividad en el mercado internacional. Para Japón, sin embargo, lo que al inicio parecía un beneficio realmente no lo fue a largo plazo. Básicamente, como ahora el valor del yen era mucho más alto que antes, entonces a Japón le sucedió lo que le estaba sucediendo a Estados Unidos. Sus productos ya no eran competitivos en el ámbito internacional. Básicamente los productos de todos los demás países eran mucho más baratos que los de ellos. Una moneda fuerte tiene el efecto indeseable de que todos los productos hechos en el país son más caros de exportar, así que los productos del extranjero les van ganando a los nacionales y el país en cuestión gana menos dinero. Ganar menos dinero ocasiona una pérdida del Producto Interno Bruto, porque recuerda, el Producto Interno Bruto se define como todo lo que produce un país anualmente en términos monetarios. Y esto lo podemos confirmar viendo una gráfica del Producto Interno Bruto de Japón. Como puedes ver, desde que se firmaron estos acuerdos, el crecimiento del Producto Interno Bruto se ha ido reduciendo. En 1985 creció 5.2%, pero vemos cómo se empezó a reducir, pasando a un crecimiento del 3.1% en 1996, 0.8% en el 2016 y llegando a 2019 con un crecimiento negativo del 0.2%. Antes de 1985, Japón era un exportador masivo de tecnología. Hoy en día, si ves tu computadora, celular, camisa, etc., su origen es en China, Taiwán, Japón, Corea y otros países. Sin embargo, antes de 1985, Japón realmente era el país que dominaba todas estas exportaciones hacia Occidente. No obstante, a partir de 1985, como se firmaron estos acuerdos de plaza y la moneda del yen aumentó de valor, Japón ya no tenía esta ventaja competitiva para seguir siendo una de las mayores potencias mundiales. Además, tenía una burbuja financiera, crisis bancaria y deflación. En este escenario, el Banco Central de Japón, para tratar de revertir el efecto, bajó las tasas de intereses e imprimió dinero. Al bajar las tasas de intereses e imprimir dinero, el valor de la moneda se redujo. Esto lo hicieron a propósito, precisamente para hacer que sus exportaciones bajaran de precio y así se mantuvieran competitivos. Como puedes ver, las tasas de intereses bajaron desde el 8% a la década de los 80 a prácticamente el 0% en los años 2000, sin contar la crisis del 2008, claro. De hecho, desde el 2016 las tasas de intereses tienen valores negativos, estando en 0.1%. Una tasa de interés negativa no tiene sentido, porque quiere decir que el prestamista no obtiene ningún rendimiento. Desde el punto de vista monetario, ¿tú le prestarías dinero a una persona si sabes que lo vas a perder de antemano? Obviamente no. Traducido al gobierno, esto quiere decir que cada vez que Japón se presta dinero, el prestamista está perdiendo dinero. Por otra parte, otra herramienta que Japón ha utilizado se llama el control de la curva de tipos. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Es que el Banco Central se propone una meta de cierto porcentaje de tasas de intereses a largo plazo y entonces el banco compra o vende bonos gubernamentales para llegar a esa meta. En el mercado de bonos lo que sucede es que si se venden bonos, la tasa de interés aumenta y si se compran, la tasa disminuye. Lo que está sucediendo en Japón es que todos los inversionistas japoneses venden los bonos para así recibir dinero, obviamente del gobierno, pero al vender los bonos lo que sucede es que la tasa de interés de estos bonos aumenta, con lo que el gobierno se endeuda cada vez más y para evitar que se endeude demasiado, el mismo gobierno está comprando estos bonos de forma que la tasa no aumente demasiado. El gobierno está atrapado en un círculo vicioso en el que se está endeudando cada vez más porque simplemente no puede dejar de comprar. ¿Qué pasaría si el Banco Central dejara de comprar los bonos? Si los dejara de comprar, el valor de la tasa de interés se podría disparar hasta 2 o incluso 3 veces.
países. Esto tendría como consecuencia que la deuda del Banco Central japonés fuera tan alta que simplemente entraría en el impago, no podría pagar esta deuda. Y finalmente, algo que no le ayuda en nada a Japón es que su población se encuentra en envejecimiento, es decir, la tasa de reproducción no alcanza para reemplazar a la gente de la tercera edad. Esto tiene como consecuencia que las personas de la tercera edad son cada vez más que las personas jóvenes. Eso tiene dos consecuencias terribles en la economía: aumento del gasto de salud y sistemas de pensiones en riesgo. El aumento del gasto de salud quizás sea una de las consecuencias más evidentes. El envejecimiento de la población impacta directamente los costos de atención médica, ya que implica un mayor número de personas que requieren de estos servicios por enfermedades asociadas a la edad. En Japón, el gasto per cápita de salud incrementó de 275.000 a más de 330.000 yenes entre 2009 y 2018. Y esto es sumamente importante porque si cada vez son más las personas de la tercera edad, básicamente los gastos sobre la población económicamente activa son mayores porque necesitan darles mayores impuestos para recaudar más dinero y compensar este incremento poblacional. Con respecto al sistema de pensiones, el problema es que este sistema no está diseñado para una población con cada vez más expectativa de vida. El sistema de pensiones se originó en 1873, cuando la compañía American Express introdujo un plan de pagos para sus trabajadores retirados por una duración de al menos 20 años, pero para ese entonces la expectativa de vida no era muy alta, era de aproximadamente 43 años, por lo que si un trabajador quedaba inhabilitado, pues prácticamente se intuía que no iba a vivir demasiado. Si bien la expectativa de vida en 1875 era de 43 años, hoy en día es de 78 años y se espera que llegue en el 2050 hasta 83 años a nivel mundial. El sistema de pensiones es sostenido por las personas económicamente activas, pero si cada vez hay menos personas jóvenes, esto quiere decir que cada vez hay menos dinero disponible siendo enviado al sistema de pensiones, y esto pone una presión financiera importante en este sistema, que pone en riesgo del futuro de la estabilidad de las personas de la tercera edad que dependen de estos ingresos. Y esto no es un efecto que está por verse, de hecho ya se está viendo. Cada vez hay más personas de la tercera edad que están volviendo a trabajar porque simplemente no les alcanza su pensión. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que Japón sea capaz de salir de esta espiral de deuda o que por el contrario entrará en el impago? Házmelo saber en la caja de comentarios, y por otra parte, si este video te gustó, por favor considera suscribirte al canal y compartirlo. De esta forma podremos seguir creciendo como comunidad. Sin más, nos vemos hasta otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.